Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Val, soy la directora de Zaragoza Logistics Center, de investigación y docencia en logística y gestión de cadena de suministro, ubicado en Zaragoza. Es para mí un honor poder presentar esta masterclass de hoy, impartida por Miguel Ángel García Madurga, compañero, amigo y bueno, pues gran profesional, como vais a poder ver. Es director del máster en dirección de Supply Chain impartido en ZLC, y nos va a hablar, bueno, veis el título en pantalla, de los retos y desafíos de la cadena de suministro en el año 2023, que creo que no son pocos. Todos hemos visto toda esta vorágine, ¿no?, de escenarios de incertidumbre que han venido, pues nos han sobrevenido después de la pandemia y que estamos viviendo en el último año con la guerra de Ucrania. Y bueno, pues esto recoge el trabajo desarrollado por Miguel Ángel y parte del conocimiento bueno, que podemos generar dentro de ZLC, gracias sobre todo con el apoyo de las empresas principalmente, y gracias también a los estudiantes, ¿no?, que nos acompañan en el día a día y que también trabajan muy de la mano de las empresas. Es para mí un placer daros la bienvenida a todos los asistentes que formáis parte de la sesión de hoy. Creo que teníamos alrededor de 225, 230 participantes. Y bueno, pues comentaros que estamos encantados de contar con vosotros, tanto si sois estudiantes como profesionales de empresa, y que cualquier bueno, pues, cuestión, duda o bueno, posibilidades de colaboración que vosotros queráis comenzar o continuar con ZLC, nosotros estaremos más que, bueno, pues será un placer para nosotros y estaremos encantados de recibiros y de comunicarnos con vosotros. Sin más dilación, como el protagonista es Miguel Ángel, le voy a dar paso y bueno, pues yo creo que al final habrá tiempo para responder preguntas. Muchísimas gracias a todos y adelante, Miguel Ángel, y bueno, pues adelante con la presentación, que seguro que sale perfecta. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Susana, y muy buenas tardes a todos. Como comentaba Susana, soy Miguel Ángel García Madurga, soy director del máster en dirección de la Supply Chain en Zaragoza Logistics Center. Y bueno, en primer lugar, pues agradeceros, ¿no?, el acompañarnos durante estos minutos en los cuales pues vamos a compartir una serie de reflexiones sobre la situación general actual, sobre su impacto en las cadenas de suministro, y me centraré especialmente en los nuevos perfiles y competencias que, a nuestro juicio, pues toda esta situación pues va a requerir, ¿no? Confiamos, desde luego, en que os resulte de utilidad y, como apuntaba Susana, nos ponemos totalmente a vuestra disposición a través de correo electrónico para cuantas aclaraciones necesitéis, ¿no? Bien, sin más dilación, porque ya para juegos florales ya está bien, vamos directamente al grano. Y bueno, la verdad es que la situación que os voy a contar, ¿no?, pues es una situación compleja, y a eso voy a dedicar las primeras diapositivas, para a continuación identificar los retos y desafíos que esta situación supone para la cadena de suministro, y finalmente profundizar en los nuevos perfiles y competencias que esta situación va a requerir, ¿no? Bueno, apuntaba el otro día muy atinadamente el periódico El País que China y Estados Unidos son dos potencias condenadas a entenderse y a rivalizar. Lo cierto es que la competición entre estas dos potencias por la hegemonía mundial pues está generando todo tipo de presiones, todo tipo de riesgos, también de oportunidades para todos los países del planeta, ¿no? Y esta situación, a mi juicio, se encuentra, digamos, detrás, en buena parte, de las circunstancias que nos está tocando vivir. Realmente nada de esto es nuevo. Yo, ahora que estoy estudiando historia, me he dado por ahí, en concreto historia antigua, pues ya he visto cómo, digamos, este tipo de conflictos en los cuales una potencia hegemónica se enfrenta a otra en ascenso, pues han tenido lugar pues, innumerables ocasiones a lo largo de la historia. De hecho, en el año 2015, el politólogo estadounidense Graham Allison ya estudió este tipo de situaciones desde una perspectiva histórica, y a estos conflictos los denominó la trampa de Tucídides. Ese que veis ahí, en primer lugar, pues es el autor ateniense de la historia de las guerras del Peloponeso. Bueno, el caso es que Allison identificó hasta 16 ejemplos históricos similares. Y la noticia que os tengo que dar, con la crudeza que tiene, es que de ellos
De estos 16 ejemplos, 12 concluyeron ni más ni menos que en un conflicto bélico. Es evidente que el liderazgo económico, que el liderazgo militar, que el liderazgo tecnológico estadounidense está siendo muy cuestionado por el espectacular crecimiento chino, ¿no? Lo que desde luego todos deseamos es que este conflicto, hasta este momento, digamos a un nivel diplomático, pues no trascienda y no llegue pues, a puntos indeseables. Pero lo cierto es que la tensión se palpa en el ambiente y que estamos viviendo un ambiente muy complejo. Pero curiosamente, y como indicaba hace un momento, a raíz de esa noticia, ¿no?, del periódico El País, parece que además de rivalizar, estos actores pues, están condenados a entenderse, ¿no? Fijaos en la diapositiva que os adjunto ahí, es una diapositiva extraída de un informe de la consultora McKinsey, que me parece brutal, en el sentido de que muestra los inputs y los outputs de todas las regiones del globo. Y bueno, yo creo que el título es suficientemente autoexplicativo. No region is self-sufficient, es decir, ninguna región es autosuficiente. El mundo sigue profundamente interconectado a pesar de todo lo que ha ocurrido y los flujos han demostrado ser notablemente resistentes durante estas turbulencias que hemos vivido recientemente. Si vamos a nivel de detalle y analizamos un poquito por columnas lo que aparece ahí recogido en el gráfico, vemos como Asia-Pacífico, incluida China, es el principal exportador mundial de manufactura en general y el mayor proveedor de productos electrónicos, pero importa más de un 25% de sus necesidades de recursos energéticos, así como una serie de bienes intermedios, que son completamente críticos, ¿no?, para esa manufactura. En particular, China importa más del 25% de sus necesidades de minerales. Trayéndonoslo más cerca, trayéndonoslo a Occidente, Europa y América del Norte proporcionan gran parte de la maquinaria avanzada y de conocimientos tangibles e intangibles que respaldan la producción de todos estos productos electrónicos avanzados, ¿no? Por ejemplo, pues podéis tener la referencia, ¿no?, que tan publicada en prensa últimamente, de los semiconductores, ¿no? Europa en particular, que es una región manufactura sólida, importa más del 50% de sus necesidades de recursos energéticos. Estos recursos, antes del año 2022, y por motivos obvios, pues se importaban principalmente de Rusia. Desde la invasión de Ucrania a comienzos del año pasado, pues las economías europeas han intentado, ¿verdad?, diversificar esas fuentes de suministro. Europa, además, como se puede apreciar ahí en el gráfico, depende también de otros insumos específicos para sus procesos de fabricación. En lo que respecta a América del Norte, también es un caso, yo creo que digno de comentar. Es un importador neto tanto de productos manufacturados como de recursos minerales. Si se analiza a nivel granular su dependencia de las importaciones de minerales, la situación aún es más llamativa, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos importa más del 70% de sus necesidades de consumo de más de 30 productos minerales. Por su parte, como veis ahí, las regiones ricas en recursos tienden a ser importadoras netas, tanto de bienes como de servicios. En resumen, un mundo completamente interconectado, un mundo en el cual hay que tratar de aprovechar los beneficios que lógicamente implica esta interconexión y lógicamente hay que gestionar los riesgos y las desventajas, ¿no? Lo que ocurre es que, pues bueno, como todos sabemos, pues no paran de ocurrir cosas, ¿no? Y desgraciadamente, pues el último acontecimiento de repercusión planetaria pues ha sido el conflicto bélico iniciado en Ucrania pues hace ya más de un año. Desde la invasión, pues digamos, el impacto pues ha sido muy grande, habida cuenta de que entre Ucrania y Rusia, pues en el año 2021 suponía, por ejemplo, el 25% del mercado global de trigo, el 45% de productos de girasol o el 20% de los fertilizantes, ¿no? Y dentro de lo que cabe, la cosa no llegó a mayores, pues gracias a la mediación turca, ¿verdad?, se permitió las exportaciones de grano ucraniano y, como digo, pues bueno, la situación aparentemente pues está razonablemente controlada. Lo que pasa es que, en tanto en cuanto el conflicto persista y las sanciones contra Rusia también, pues al final nos encontraremos en el centro de un auténtico pulso geopolítico y geoeconómico a nivel global, ¿no? Bien, hecha esta foto macro, digamos, que un poco yo creo que sintetiza algo que, digamos, de lo que todos somos conscientes, ¿no? Vamos a bajar un poco de nivel y vamos a ver los indicadores más recientes sobre comercio a nivel mundial y la eventual implicación de todos estos acontecimientos sobre ellos. Fijaos,
Este es el Goods Trade Barometer, ¿no? Es un barómetro publicado por la Organización Mundial del Comercio y en concreto el que veis ahí en la diapositiva es el más reciente. Está publicado, creo que, si no recuerdo mal, el día 1 de marzo, es decir, hace pues, escasamente una semana. Este barómetro es un indicador adelantado que proporciona información en tiempo real sobre la trayectoria del comercio de mercancías, en relación con las tendencias recientes. Para que tengáis un poco la referencia, los valores del barómetro que superan el nivel 100 indican un volumen comercial por encima de la tendencia, mientras que los valores inferiores a 100 sugieren que el comercio de bienes ha caído por debajo de la tendencia o lo hará en un futuro próximo. Si observáis atentamente el gráfico, veréis que en el mismo aparece no solamente este barómetro, sino también el volumen global de mercancías. A priori, el indicador, el Goods Trade Barometer, de lo que nos informaría es de una gran debilidad del comercio en términos de volumen a nivel global. Pero sin embargo, si vemos en detalle el gráfico, como digo, vemos cómo se está produciendo, hay un desacoplamiento en los últimos periodos entre lo que informa el barómetro y lo que realmente está ocurriendo en la práctica, lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues realmente, si os dais cuenta, en periodos anteriores sí que el barómetro informaba con una pequeña antelación de lo que iba a ocurrir, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay este desacoplamiento? Bueno, pues realmente lo que creo que nos está diciendo el barómetro en una palabra es que la incertidumbre es absoluta y que el grado de certeza de nuestras anticipaciones, de nuestras estimaciones, pues realmente hoy por hoy pues es complicado, ¿no? No obstante, y por cerrar esta diapo, veis que estaríamos en un nivel de 92, es decir, por debajo del 100, por debajo del 96 y pico que estábamos en el último barómetro publicado, y por tanto, aparentemente, iríamos a volúmenes de comercio mundial por debajo de la tendencia anterior. Bueno, pues con todo esto que estoy contando, ¿no? Yo creo que claramente podemos inferir que a lo que nos enfrentamos es claramente a un cambio de paradigma, ¿no? Y es que, bueno, yo mismo el año pasado hablaba de entornos VUCA y en muchas escuelas de negocio todavía se habla, ¿no?, de este acrónimo VUCA, que sería el de las palabras inglesas que hacen referencia a volátil, incierto, cambiante, ambiguo, ¿no?, para describir así el entorno. Y realmente, pues parece que tras los 3 últimos años ya no estamos en un entorno VUCA, sino que estamos en un entorno de lo que ahora se denomina BANI, que serían las siglas en inglés de fragilidad, ansiedad, no linealidad e incomprensibilidad. Ya veis que aquí vamos caracterizando el entorno pues, con 4 adjetivos, ¿no? De 4 en 4. ¿A qué me refiero con este entorno BANI? En primer lugar, la B hace referencia a la fragilidad. Y es que, bueno, yo creo que podríamos coincidir todos en que los últimos tiempos nos han demostrado que el mundo es altamente frágil, ¿eh? Aparece un virus, un competidor cambia la lógica del mercado, un problema en una punta del mundo afecta dramáticamente a las circunstancias de la otra punta del mundo, hay una gran interconexión entre todo y un efecto dominó en cualquier momento pues puede tener consecuencias verdaderamente dramáticas, ¿no? Bien, probablemente como consecuencia de esta fragilidad nos encontramos en un entorno en el que predomina la ansiedad. Esa sería la letra A. ¿Por qué tenemos ansiedad? Pues porque realmente estos sistemas frágiles nos ponen ansiosos y nos obligan a tomar decisiones rápidas. Nos obligan a tomar decisiones en entornos de incertidumbre. Sabemos que el fracaso puede estar a la vuelta de la esquina y esto verdaderamente nos obliga a desarrollar como directivos una serie de competencias a las que probablemente no estábamos acostumbrados en tiempos de mayor tranquilidad. Además, por si fuera poco, tenemos la N de la no linealidad. En un entorno no lineal, lo que ocurre es que una pequeña decisión pues, puede tener consecuencias realmente devastadoras. Y a la inversa, un gran esfuerzo pues, puede no tener grandes resultados. Las subidas y las bajadas ya no son proporcionales, ¿verdad?, a las causas que las provocan. Cualquier causa aparece rápidamente, aparece en cualquier lugar, sus efectos pueden tardar cierto tiempo en aparecer, nada es seguro. En un entorno así,
decimos, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer planificación estratégica, ¿no? Por ejemplo. Y nos vemos obligados realmente pues, a desarrollar un tipo de competencias que requieren, ¿no?, de gran proactividad, requieren de una monitorización en continuo del entorno para tomar las decisiones lo antes posible, y todo ello en un entorno que además, y con eso acaba el acrónimo, incomprensible, y eso sería la I. Nosotros, bueno, yo soy ingeniero, muchos probablemente de los que me estáis escuchando también, pues somos, y se nos acusa probablemente con razón, de tener la cabeza muy cuadriculada, ¿no? Entonces estos entornos, pues realmente pues son entornos que para nosotros resultan incomprensibles. Y sin embargo, pues son entornos en los cuales tenemos que tomar decisiones. El caso es que todo sucede tan rápido que al final parece que cada vez entendemos menos. Y además se da la circunstancia de que no es por falta de información, porque realmente tenemos una auténtica sobrecarga de información, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería, y a eso voy a continuación, en ver cómo, ¿verdad?, cómo podemos adaptarnos a estos nuevos entornos bunny, estos entornos no lineales, a estos entornos que generan ansiedad, estos entornos frágiles y estos entornos en buena medida incomprensibles. Realmente el reto es alto, ¿no? Bien, ¿qué pasa específicamente en las cadenas de suministro? Bueno, pues ahí os muestro el Global Supply Chain Pressure Index, es decir, en castellano el índice de presión de la cadena de suministro global. Es el último dato que he podido obtener al cierre de enero, es el último dato publicado, y es un indicador pues, que es muy interesante, ¿no?, porque proporciona un resumen completo de todas las posibles interrupciones de la cadena de suministro. Para que os hagáis una idea, este índice se elabora pues, a partir de muy diversas fuentes, como el Baltic Dry Index, que es un índice muy famoso, el índice Harpex o el PMI, es decir, todos indicadores muy potentes, ¿no? Bueno, pues si observamos ahí, parece que afortunadamente hay una relajación bastante importante, una mejora bastante importante de la presión a la que están sometidas las cadenas de suministro globales. Los costes de envío se han reducido, los plazos de entrega, digamos, están siendo menos exigentes, y todo esto aparentemente debido a la menor demanda o consecuencia, ¿verdad?, de la inflación que nos rodea y del endurecimiento de la política monetaria. Como veis ahí en la diapositiva, hubo un pico tremendo, pero parece que estos últimos meses la presión está retomando a sus valores medios, ¿no? De todas maneras, es evidente que todo lo que he comentado anteriormente, ¿no?, referido al entorno geopolítico, pues tiene un tremendo impacto potencial sobre las cadenas de suministro y que esto propicia pues, numerosos retos. Así que voy con ellos, que de hecho pues, son un poco, digamos, el leitmotiv de esta pequeña masterclass que queríamos compartir con vosotros, ¿no? Bueno, lo cierto es que he estado trabajando mucho en cómo sintetizar los retos a los que hacemos frente en este 2023 y en los periodos pues, inmediatos futuros. Y bueno, además lo he tenido que hacer, digamos, a pulmón, ¿no? Porque ya sabéis que ChatGPT, que es el que ayuda ahora a todo el mundo a hacer estas cosas, pues tiene información solo hasta el año 2021. Con lo cual, si pretendía informar sobre tendencias en el año 2023, pues ya digo que lo he tenido que hacer a golpe de calcetín y no recurriendo a las nuevas tecnologías. Bueno, pues tras mucho darle vueltas, he sintetizado en 5 los retos a los que nos enfrentamos en el futuro inmediato, ¿no? Y he puesto ahí en el centro el entorno geopolítico. Y es por eso, y engarzo con el comienzo de la presentación, el porqué de esas primeras diapositivas y de esos primeros comentarios. A priori, a lo largo del 2023, va a continuar la reestructuración de la globalización que ya lleva en marcha varios años y que muy probablemente va a desembocar en una menor integración de la economía mundial, ¿no? Esto obedece a muy diversas causas, por ejemplo, pues a las sanciones, ¿no?, que comentaba anteriormente, las sanciones occidentales a Rusia, restricciones a las exportaciones de alta tecnología estadounidense, en fin. Una serie de causas que realmente parece que apuntan en ese sentido, ¿no? Lo cual no quita para que esta tendencia sea compatible con el crecimiento del comercio dentro de bloques ya constituidos, ¿no? Pues, por ejemplo, muy específicamente en Asia, ¿no? Así como en determinados sectores, como puede ser el sector de la digitalización o el sector de la inteligencia artificial, al que, digamos que jocosamente, ¿verdad?, hacía referencia hace un momentito. Como llamativo en el entorno geopolítico, me gustaría destacar 2 aspectos. En primer lugar, que es muy probable que aparezcan y se impongan aranceles y legislaciones verdes, ¿no? Y esto, evidentemente, va a tener un impacto muy grande
sobre los intercambios de mercancías e incluso sobre la movilidad de las personas. Ya vemos cómo va todo en esa tendencia, ¿no? No solamente por el hecho de la aparición de este tipo de aranceles vinculados a la sostenibilidad medioambiental, sino otro tipo de medidas proteccionistas, de las cuales, a mi modo de ver, la más destacada, ¿no?, es la denominada IRA estadounidense. IRA son las siglas de Inflation Reduction Act, que es una legislación que se aprobó en agosto del año pasado, que aparentemente pretendía acelerar la transición energética y promover la digitalización en Estados Unidos, pero detrás de la cual hay una discriminación clarísima a los productores no estadounidenses. Por tanto, vamos, digamos, a un mundo aparentemente menos globalizado y más proteccionista, más enrocado. Luego ahondaré un poco en este tema. Bien, este sería pues el primer gran reto, ¿no? El reto de este entorno geopolítico tan convulso. Vinculado al anterior, evidentemente, y lo he citado hace unos minutos, el segundo reto sería la situación económica que vivimos, y muy especialmente la inflación, que es algo, bueno, pues que se ha instalado en nuestra realidad pues con una brutalidad insospechada, ¿no? Cualquiera de nosotros, verdaderamente, pues si miráramos un poco con perspectiva y echáramos la vista atrás, pues no daríamos crédito, ¿no?, al alza de los precios de infinidad de materiales, incluso pues de esta compra, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y es un dato que me parece verdaderamente abrumador, durante 2022 la inflación superó el nivel del 6% en más de 4/5 partes de la economía mundial. Esto es verdaderamente espeluznante, ¿no? Y bueno, claro, ha dado pie a muchas reflexiones sobre, pues, cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? Bueno, en general, digamos que hay cierto consenso en que este fenómeno pues obedece, pues, digamos, es multicausal, es decir, que existe una serie de factores que además se realimentan entre sí y que son muy difíciles de contener, ¿no? En este contexto, y todos somos profesionales, ¿verdad?, de la cadena de suministro, pues los sube y baja en los precios de las materias primas en particular, pues han supuesto una auténtica montaña rusa. Pareciera que a finales del año pasado pues los precios se han relajado de manera notable, ¿no?, especialmente por las perspectivas de ralentización económica que comentaba anteriormente y por la débil demanda china. Pero claro, esto era a finales de 2022. Como el entorno evoluciona a la velocidad que lo hace, pues resulta que en un momento dado las autoridades políticas chinas decidieron poner punto final a las restricciones COVID allí en el país asiático y a partir de ese momento la locomotora china ha vuelto a coger velocidad de crucero y estamos hablando de valores de crecimiento de su Producto Interior Bruto pues verdaderamente importantes para el mundo en el que nos movemos. Yo leí recientemente que había estimaciones de incluso hasta un 6%. Las propias autoridades chinas han sido bastante más conservadoras y este fin de semana pasado, estimaban su propio crecimiento en el entorno del 5% para 2023, ¿no? Pero bueno, aún así, un 5% es una cantidad muy relevante y que seguramente pues, va a provocar un importante alza en los precios de según qué productos, ¿no? No he nombrado hasta el momento, pero estará, imagino, en la cabeza de todos vosotros, lógicamente la energía, ¿no? Petróleo y gas pues van a ser evidentemente decisivos en la marcha de la inflación, ¿no? ¿Y qué puedo anticipar de los precios de ambos materiales? Pues nada, realmente hoy por hoy la volatilidad y la incertidumbre son las dos características que rigen las expectativas futuras de los precios de estos productos energéticos. Nosotros que estamos en gestión de la cadena de suministro somos particularmente sensibles, por ejemplo, a los precios de los fletes, ¿no?, a los precios del transporte marítimo. Bueno, pues en este caso parece que las noticias son un poco mejores. De hecho, han vuelto a niveles prepandémicos y en principio se espera un mantenimiento del nivel de los precios de los fletes al nivel actual. Entre otras cosas, por el hecho de que se espera un importante crecimiento de la oferta como consecuencia de la entrega de los buques que a lo largo de estos años pasados las navieras pues, han ido solicitando. Bien, ya vemos, algunos productos parece que es más claro que se van a retener un poquito, los costes de los transportes que parece que se relajan, pero no obstante la incertidumbre es tremenda, ¿eh? La mayoría de los organismos económicos internacionales auguran o vaticinan un descenso sostenido de la inflación para los años 2023 y 2024, conforme vayan disminuyendo todos estos elementos que he comentado y que contribuyeron a la escalada,
pero la verdad es que, honestamente, las predicciones de estos, digamos, de estos organismos, pues bueno, se han demostrado en bastantes ocasiones pues no muy acertadas, con lo cual realmente aquí pues poco puedo aportar, ¿no? Bien, el tercero de los retos, y por estos tres voy a pasar un poco más por encima para enlazar con la parte más mollar y creo que os puede aportar más de la presentación. El tercero de los retos, digo, es la escasez de recursos, ¿no? Estaríamos hablando aquí, muy en línea con lo que explicaba hace un momento de la energía, pues de aspectos relacionados con la eficiencia energética, aspectos relacionados con la sostenibilidad, vehículos eficientes, centros de distribución verdes, disminución de la huella de carbono. Aquí aprovecho para hacer una cuña y hablar de mi libro, ¿verdad? Y es que particularmente en Zaragoza Logistic Center trabajamos mucho todos estos temas y todos aquellos de vosotros que estéis interesados pues, en la medición de vuestra huella de carbono, en la minimización de la misma, pues no dudéis en contactar con nosotros porque seguro que encontramos el marco de colaboración, ¿eh? En cuarto lugar, o el cuarto reto al que nos enfrentamos es a un mercado que prácticamente pues, está cambiando a la misma velocidad que cambia nuestro entorno. Los cambios en los hábitos de consumo, digamos que propiciados o acelerados como consecuencia de la pandemia, pues han venido para quedarse, ¿no? Y esto genera infinidad de retos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística de última milla, todo lo que tiene que ver con la logística de recambios, todo lo que tiene que ver con la logística inversa, y ya sabéis que, por ejemplo, el coste de reintegrar es de 3 a 5 veces el coste del primer delivery, es decir, infinidad de retos vinculados a estos cambios en los hábitos de consumo. Y además, una dificultad añadida, y es el hecho de que nos cuestionamos realmente la validez de nuestras series históricas como elementos para la gestión de la demanda, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque evidentemente en momentos tan disruptivos, pues la fiabilidad de prolongar hacia el futuro tendencias pasadas, pues realmente es muy escasa, ¿eh? Bien. Por último, y esto pues prácticamente me doy pie aquí a una próxima masterclass específica sobre el tema, pues tenemos todo lo que tiene que ver con la disrupción tecnológica, ¿no? Esto ya lo comenté el año pasado. Aquí hay claramente encima de la mesa dos líneas de trabajo que son la automatización y la digitalización de los procesos. Y ya dije, y me reafirmo en ello, en primer lugar que hay que tener mucho cuidado, que no se trata de digitalizar por digitalizar, sino que hay que hacer un estudio muy fino de, digamos, el diseño de nuestros procesos y optimizar ese diseño como paso previo a la digitalización. Está el tema de la automatización con lo que tiene, lógicamente, de impacto tremendo, de impacto positivo sobre la eficiencia, pero también con el riesgo que entraña de necesidad de CAPEX, de necesidad de inversión en un momento, o digamos, con las incertidumbres con las que estamos conviviendo, ¿no? Por tanto, bueno, pues mucho que decir aquí sobre el tema de la tecnología y ya digo, me repito a una próxima masterclass y así me cedo el testigo a mí mismo y espero pues, pronto volver a contar con vosotros en este caso para hablar específicamente de tecnología. Bien, 5 retos por tanto, seguramente a más de uno se les ocurrirán muchos más, pero bueno, yo he tratado de recoger o de sintetizar todos los retos a los que nos vamos a enfrentar en el corto plazo en esta diapo y, bueno, tres desafíos a los cuales nos enfrentamos para, digamos, ser capaces de afrontar estos retos con energía, con ilusión, por mucho que ese entorno geopolítico pues asuste un poco, por mucho que el día a día pues sea complicado, pero bueno, yo creo que tenemos que mantener la ilusión, tenemos que mantener la confianza y tenemos que mantener el ánimo y sobre todo tenemos que aprovechar todos los recursos y todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Bien, he recogido 3 grandes desafíos en los que voy a profundizar, ¿no? En primer lugar, la existencia de una serie de medidas estratégicas, tácticas y operacionales vinculadas con la cadena de suministro y que nos permiten o nos facilitan esta adaptación al entorno. En segundo lugar, y me gusta ponerlo siempre porque creo que realmente hace falta, la necesidad de colaborar, ¿eh? Estamos en un mundo y yo creo que ya lo de los electrones libres, ¿verdad?, que nos contaban en tiempos, pues eso ha pasado mejor, ¿no? Yo creo que ahora toca clarísimamente coordinarse y colaborar en un escenario en el que todo el mundo pues, pueda sacar partido, en un escenario, como se dice, ¿verdad?, en inglés normalmente, un escenario win-win. Y en tercer lugar, la adaptación de todos nosotros, la adaptación de las personas a esta nueva realidad y la adecuación de las personas a las nuevas necesidades que han surgido ya y que están ahí encima de la mesa, ¿no?
y bueno, cómo vencer a todas estas necesidades o cómo satisfacer todas estas necesidades en el marco de la formación permanente, ¿no? Y a estos 3 elementos pues voy a dedicar el resto de mi charla, ¿no? En cuanto a la adaptación al nuevo entorno, y creo que aquí sí que bueno, pues voy a aportar alguna cosita que probablemente le pueda interesar a alguno de vosotros, pues también he escogido una serie de medidas de adaptación relacionadas con la gestión de la cadena de suministro, que son las medidas que las empresas están, digamos, adoptando a raíz de todas las disrupciones recientes, ¿no? En primer lugar, la utilización sistemática de buffers, ¿no? Agregar instalaciones de producción gracias a alianzas externas o aumentar la capacidad de acopio y de almacenamiento. Y verdaderamente esto también es un cambio de paradigma, ¿no? Nos hemos ido al modelo just in case frente al modelo histórico just in time que todos habíamos heredado, ¿verdad?, de los años 50, del Toyota Production System, y con esta política de cero inventarios, pues que tan buenos réditos nos ha dado, ¿no? Pero realmente este cambio de paradigma, este paso desde el just in time hasta el just in case, pues tiene un montón de impactos. Por ejemplo, pues ha provocado una oleada de contratación de espacio de almacenamiento. Y como se suele decir, ¿no?, nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso sí que ha llovido a gusto del sector inmologístico, que verdaderamente está viviendo pues un auténtico boom como consecuencia de este cambio de mentalidad de la empresa que prima por encima de todo la capacidad de servir a su cliente. Y para ello la necesidad de disponer de unos almacenamientos de seguridad que antes poco más o menos eran una bicha, ¿no? Eran un poco más o menos que la manifestación del mal, ¿no? Los inventarios. Qué horror tener inventarios. Bueno, pues parece que ahora, digamos, las empresas pues vamos pensando de otra manera a la vista, ¿no?, de los acontecimientos que han ocurrido recientemente. En esta línea también cobra mucha importancia el multisuministro, ¿eh? El multisuministro consiste en agregar proveedores o fábricas en nuevas ubicaciones. Y ya está habiendo países claramente beneficiados por esta tendencia. Podría citaros a Vietnam, a México, a la India, a Malasia o a Taiwán, por ejemplo, ¿eh? Bien, todo esto, toda esta tendencia de multisuministro está inexorablemente vinculada a la estandarización. Y parece mentira que esto nos sorprenda o que esto se adopte como una estrategia como consecuencia de todo lo vivido, cuando en realidad, evidentemente, cualquiera podría decir, bueno, pues si esto es de perogrullo, ¿no? La estandarización no tiene más que efectos beneficiosos. Pues efectivamente, pues efectivamente. Pero en este caso, aún más, porque hace posible pues, adquirir productos de múltiples proveedores sin perder los beneficios de escalar, lógicamente, ¿eh? Bien. Traigo ahí a colación una palabra que también pues, aparece ahora muy a menudo en la bibliografía, y es la palabra nearshoring, o sea, sería aprovisionamiento cercano, ¿no? Estaríamos planteando el ganar velocidad o control acortando la distancia de fabricación de los productos al mercado, ¿no? En este caso, digamos, hay otra serie de países que se estarían beneficiando de esta tendencia. Para los países de Europa Occidental en particular estaríamos hablando de Marruecos y Turquía, ¿no? Y de hecho el tráfico marítimo en el Mediterráneo pues se ha incrementado notabilísimamente entre estos países y los puertos europeos, pues como consecuencia de esta decisión de acercar el suministro, ¿no? No solamente traerlo a países más cercanos, sino incluso traerlo a nuestros propios países de origen, ¿no? Esto, claro, evidentemente implica la necesidad de, lógicamente, de automatización de los procesos, un poco en la línea de lo que apuntaba hace unos minutos, para hacer viable desde un punto de vista de coste esta alternativa a fabricar en países remotos, ¿no? Claro, las incertidumbres que trae este tipo de medidas son muchas, porque incluso automatizando los procesos, pues claro, tenemos la espada de Damocles de los costes energéticos, con lo cual hasta qué punto va a ser viable el traer de nuevo procesos que en su día se externalizaron a países remotos, pues es algo que está por ver, ¿no? Hay empresas que, bueno, están optando por soluciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, el simplemente traer a los países finales las operaciones de ensamblaje, ¿no? Manteniendo, en este caso, ¿verdad?, lo que sería la adquisición de los componentes primarios en sus ubicaciones originales lejanas, ¿no? Este enfoque, pues bueno, tiene sus limitaciones, pero por otro lado minimiza el impacto de los aranceles en los países de origen y siempre permite disponer de un mayor control, ¿no? En el extremo,
y como otra medida que os pueda resultar interesante, ¿no? Y que han realizado grandes empresas recientemente, hay grupos que incluso han recuperado parte del control de sus cadenas de suministro en conjunto. Estoy hablando, por ejemplo, pues de Coca-Cola o de Lidl, que han comprado sus propios barcos o que han comprado y alquilado contenedores, o incluso que han adquirido o alquilado aviones. Lidl, que comentaba hace un momento, pues ha creado incluso una empresa dedicada al transporte marítimo y ha entrado también en el sector del transporte ferroviario. Es decir, como veis, las empresas evidentemente no se han quedado con los brazos cruzados y lo que están haciendo es adoptar medidas que, como veis, son a todos los niveles, son medidas estratégicas, pero medidas también tácticas y operacionales, con el fin de adaptarse a este nuevo entorno tan convulso, ¿no? Conviene al respecto, y hago aquí un pequeño paréntesis, no confundir esta tendencia que explicaba del nearshoring, es decir, de la aproximación del suministro, con la lógica de lo que se denomina también friendshoring. El friendshoring, que es otra tendencia muy en boga, consiste ni más ni menos en trasladar los vínculos y las dependencias económicas hacia países con los cuales tengamos pues, buenas relaciones políticas. Pero claro, entre comillas, ¿no? ¿Quiénes son nuestros amigos? La verdad es que la posibilidad o la capacidad para definir el nivel de amistad pues no es tan evidente, ¿no? Además, estas políticas de friendshoring lo que aumentan, de hecho, es la probabilidad de dirigirnos hacia un mundo claramente bipolar, ¿no? Un mundo en el que tengamos amigos y enemigos. E indudablemente, a la larga, puesto que se toman decisiones por criterios políticos, no por criterios económicos ni por criterios sociales, al final probablemente nos dirigimos claramente, si optamos por este tipo de decisiones, a una reducción de la eficiencia en la producción, que evidentemente acentúa las presiones sobre la cadena global de suministro y amplifican notablemente los shocks que se producen en la economía global, ¿no? Me parece, digamos, de gran impacto esto que estoy comentando, hasta el punto de que en un informe reciente sobre las implicaciones comerciales de la guerra de Ucrania, la Organización Mundial de Comercio le dijo que si el mundo se dividiera en bloques comerciales, Oriente por un lado, Occidente por el otro, el PIB mundial caería un 5%. Y evidentemente los que saldrían peor parados pues serían, como siempre, pues, las economías emergentes, ¿no? He traído al respecto pues, una frase o un par de frases de Raghuram Rajan, que es catedrático de finanzas en la Universidad de Chicago y que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional en el periodo comprendido entre 2003 y 2007, si no recuerdo mal. Y como veis, este economista dice que el friendshoring es una política comprensible si se limita estrictamente a elementos específicos que afectan directamente a la seguridad nacional. Es decir, todos podemos estar de acuerdo en la conveniencia de que determinados suministros básicos, pues por ejemplo, todo lo que hemos visto en la pandemia, ¿no? Con todos los suministros relacionados con medicina, etcétera, pues sí que tiene una lógica por parte de los países a tender a tener el control, ¿no? Pero, como bien apunta este hombre, desafortunadamente la interpretación pública del término pues ya sugiere que se usará para cubrir mucho más que estas necesidades estratégicas básicas, ¿no? Por toda esta tendencia del friendshoring. Bien, perdón. Bueno, pues vamos, ya llevamos unos cuantos minutos, ¿verdad? Y vamos, si os sirve de referencia, a lo que creo que es la parte más jugosa de esta presentación y al desafío más importante que nos enfrentamos para superar los retos, ¿no? Y que sería el tema de las competencias y los profesionales que vamos a necesitar para, bueno, para enfrentar estos retos de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué perfiles, ¿no? vamos a necesitar? ¿Qué se vislumbra para el corto plazo, ¿no? Pues creo que os va a sorprender, porque he preparado un listado de nuevas profesiones que realmente me parece llamativo, ¿no? Espero que a vosotros también, ¿no? He agrupado estos perfiles que os voy a presentar por procesos, ¿no? Y en primer lugar, donde vemos un cambio, donde anticipamos un cambio verdaderamente radical, es entre los profesionales relacionados con la gestión de la demanda, ¿no? Bien, el análisis predictivo, ¿no? y otras tendencias tecnológicas, pues es que están transformando la gestión de la demanda, y están indudablemente posibilitando una mayor automatización del proceso de planificación de la demanda, ¿no? Esto, evidentemente, pues conduce a mejores resultados, ¿no? en términos de precisión. Bien, postulo la aparición muy próxima de unidades de gestión de la demanda, equipos, pues bueno, que contarán pues, con una serie de perfiles
como los que os voy a citar a continuación, ¿no? Yo vislumbro en primer lugar un experto en mercado, que sería el interfaz, el interlocutor entre esta unidad y la organización comercial. Serían personas que tienen que comprender los dos mundos, tienen que comprender el mundo de la cadena de suministro, pero tienen que comprender también el mundo comercial. Y que serían los responsables de recopilar toda la información relacionada con el mercado y con los clientes, ¿no? Información, pues, por ejemplo, como información sobre promociones, lanzamiento de productos, nuevos puntos de venta, de manera que tendrían la capacidad de integrar toda esta información en el pronóstico, ¿eh? Estos expertos de mercado pues deberían poder aplicar técnicas de inteligencia de mercado a las señales de demanda que estén viendo, ¿no? Y comprender también no solamente estas dinámicas, sino también las dinámicas de la competencia. Es decir, un perfil muy orientado a mercado, pero teniendo clarísimamente presente su función de planificación de la demanda y su función dentro de la gestión de la cadena de suministro. Bien, vislumbro a este hombre en esta unidad, ¿verdad?, acompañado por un científico de datos de planificación de la demanda, que combinaría las entradas de datos internas y externas y que usaría análisis predictivos para formar una base de alta calidad para la demanda futura. Evidentemente, podéis imaginar, ¿no?, que este rol pues, va a necesitar de una serie de competencias muy características, especialmente pues, conocimientos estadísticos, por supuestísima habilidad en la gestión y consulta de bases de datos, conocimientos de lenguaje de programación, etcétera, etcétera, ¿no? También necesitan, por supuesto, una comprensión de la planificación de la demanda y deberán de tener una fuerte mentalidad, una fuerte orientación a la mejora continua. Y por último, en este contexto, pues yo también auguro la presencia de un administrador de la demanda, que sería un perfil necesario para definir cómo se segmenta la demanda, para facilitar debates y alcanzar consensos sobre la demanda en el proceso de planificación de la demanda y en el proceso de S&OP. Sería esa persona, ¿verdad?, con esa capacidad y con ese conocimiento que permitiría a la organización el alcanzar consensos. También, y esto me parece muy importante, estos administradores de la demanda deberían ser los que manejarían las excepciones en las que se requiera siempre entrada o validación humana. Esto es muy importante. Es decir, vamos a estar en manos de un montón de algoritmos, pero evidentemente, a mi juicio, siempre va a ser necesario esa persona, ese ser humano de carne y hueso, con cara y ojos, ¿verdad?, que matice, que tenga en cuenta la introducción de nuevos productos, que tenga en cuenta pues, que un producto se encuentra al final de su vida útil, por ejemplo, es decir, muchas cosas, muchos matices. ¿Qué requiere este rol, ¿no? Bueno, pues por supuesto conocimiento comercial y de la cadena de suministro y también sólidas habilidades de resolución de problemas multifuncionales. También, por supuestísimo, y dado que va a desempeñar ese rol de mediación, pues evidentemente necesita soft skills, digamos, en abundancia. Habilidades de relación interpersonal, habilidades de comunicación, habilidades de gestión del desempeño, etc. Bueno, se vaticina que en torno a únicamente el 5 o el 30% de las SKUs van a necesitar de administración manual por parte de un administrador de la demanda, en colaboración estrecha con ese experto de mercado que comentaba hace otros minutos. El resto a priori, van a, digamos, a ser el output de sistemas de planificación de la demanda automatizados. O sea que, efectivamente, vamos a ser necesarias personas, pero en la inmensa mayoría del trabajo, como veis, pues también va a ser realizado por soluciones automatizadas, ¿no? Bien, el caso es que estas soluciones van a intervenir no sobre la gestión de la demanda, sino también sobre el ciclo de planificación. La planificación del suministro, evidentemente, y eso ya ocurre, se va a tratar de integrar de extremo a extremo, ¿no? Hay mucha gente que ya evidentemente lo está haciendo, ¿no? Pero hay muchas empresas que todavía están en modelos, digamos, basados en etapas individuales, ¿no?, basados en enfoques secuenciales, ¿no? Al final, los planificadores, pues, ¿qué serán? Pues serán los principales responsables, en una palabra, de evaluar escenarios de suministro que hayan creado los sistemas automatizados. Y de nuevo, serán los responsables de administrar las excepciones. Pues, por ejemplo, pues decidir si las prioridades, digamos, que se han asignado, pues lógicamente se corresponden con una cadena de suministro factible, ¿no? Por ejemplo, asignar inventarios si los clientes informan de escasez de suministros,
o identificar alternativas si determinado proveedor en un momento dado no puede proporcionar los volúmenes prometidos. Y esto, pues todos lo conocéis de sobras, pues son situaciones que devienen pues, a diario, ¿no? Entonces, estas figuras de elementos que trabajen soportados por todos los mecanismos automatizados van a tener que intervenir, ¿verdad?, en lo que sería el manejo de todas estas excepciones, ¿no? También facilitarán las discusiones de suministro en las reuniones de ventas y ejecución de operaciones y tomarán decisiones pues, como aprovechar nuevos fabricantes, cómo usar existencias de seguridad estratégicas o cómo incluso rechazar determinadas solicitudes de clientes, ¿no? En estrecha colaboración, lógicamente, con el resto de elementos de la empresa, ¿no? Con el resto de partes interesadas, ¿no? En este ámbito de la planificación y ejecución del suministro, también también percibo lo que yo llamaría un ingeniero de gemelos digitales, ¿vale? ¿Quién sería este elemento? Bueno, pues esta persona sería la responsable de implementar y de mantener un gemelo digital, de mejorarlo continuamente, de mejorar continuamente para asegurarse que los datos utilizados por el sistema estén actualizados y de manera que, digamos, podamos, entre comillas, explotar al máximo todas esas posibilidades que nos ofrece la disponibilidad de un elemento que no es la realidad, sino que es un elemento de simulación. Bien, este tipo de puestos, este ingeniero, ¿no?, de gemelos digitales, pues creo que tiene también necesidad de una mentalidad claramente, ¿no?, de mejora continua, por supuestísimo, conocimientos básicos de la cadena de suministro y comprensión profunda de los sistemas de planificación avanzada. También debe estar familiarizado con algoritmos de optimización, con el aprendizaje automático, con lenguajes informáticos estadísticos. Ya veis un poco cómo, aunque se trata de desempeñar funciones diferentes, al final las competencias que se les van a requerir a los profesionales del futuro inmediato convergen bastante, ¿no? Otro caso, digamos, vinculado al proceso anterior es el de la gestión de pedidos, ¿no? En el pasado, pues ya lo sabéis todos, ¿no? La gestión de pedidos era algo, digamos, de repetitivo, caracterizado pues, por tareas básicamente transaccionales y con un esfuerzo manual pues muy significativo, ¿no? Paulatinamente, la nueva normalidad de la gestión de pedidos pues ya utiliza técnicas como el autoservicio de pedidos por parte de los clientes o el intercambio electrónico de datos, ¿no? Bien, en este marco yo vislumbro también pues, dos nuevos perfiles, lo que he denominado el arquitecto de automatización y el administrador de pedidos. El arquitecto de automatización implementará y mantendrá soluciones de automatización de procesos en todo lo que sería este proceso de gestión de pedidos. A esta persona, lógicamente, se le requieren competencias técnicas muy específicas relacionadas con reconocimiento óptico de caracteres, con lenguajes informáticos estadísticos tipo Python, R, SQL, análisis, diseño, implementación de procesos, etc., ¿no? Bien. Y luego, esta otra figura que comentaba en este proceso de gestión de pedidos sería el administrador de pedidos, que proporcionaría el enlace a los clientes clave, ¿no? Y que interactuaría con los clientes en función de alertas en tiempo real, administrando cualquier excepción. Si nos damos cuenta, el modelo que propongo es siempre un poco el mismo, ¿no?, para cada proceso. Soporte automatizado de las funciones repetitivas y presencia humana para el ajuste fino, presencia humana en base a nuestra expertise para el tratamiento de la especificidad, el tratamiento de aquel caso, digamos, especial o aquel caso extraordinario. Bien, paso rápidamente por la gestión de datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto se acerca más a todo lo que tendría que ver con las áreas de tecnologías de la información de las empresas, ¿no? Pero sí que veo claramente que, lógicamente, la gestión de datos es un habilitador absolutamente clave y absolutamente necesario en la cadena de suministro del futuro y en la cadena de suministro del presente, ¿no? Vislumbro ingenieros de datos, y de hecho ya en los grados universitarios esta figura empieza a estar presente, ¿no?, que lógicamente pues gestionen las lagunas y errores de los datos, garanticen su disponibilidad, garanticen su calidad. Y por otro lado vislumbro, y me parece muy relevante, la figura de un ingeniero de visualización de datos. Alguien que sea capaz, ¿verdad?, de suministrar a los equipos directivos toda esa información digerida y convertida en conocimiento de manera que, bueno, digamos, sea muy intuitivo y facilite enormemente las decisiones directivas, ¿no? Pues yo qué sé, podemos estar hablando, por ejemplo, pues de pronósticos, de venta, etcétera, ¿no? Todas estas cosas
bien conocemos. Bien, y por último, porque alguno probablemente los haya echado en falta, ¿no? Haya dicho, pero bueno, aquí este hombre no hace más que hablar de datos, de informáticos, etcétera, etcétera. Está toda la parte de la logística operativa. Y la buena noticia, para todos los que me estéis escuchando, probablemente muchos de vosotros estéis en este campo, ¿no? Pues es que estos roles van a seguir siendo muy, muy relevantes en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a medida que las empresas implementen soluciones de inteligencia artificial y a medida que se implementen también tecnologías de logística autónoma, pues del estilo de vehículos autónomos, de robots de almacén, sistemas de almacenamiento automatizados, etcétera, etcétera, pues van a aparecer nuevos perfiles que van a tener que gestionar todo esto. Por ejemplo, lo que llamaríamos un ingeniero de automatización logística, ¿no? Que tenga por misión fundamental precisamente impulsar la digitalización de toda la cadena de suministro, ¿no? Que sea el encargado de las torres de control, que diseñe y opere procesos de almacenamiento y logística automatizados o semiautomatizados, sistemas de gestión de transporte PMS, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuestísimo, estos ingenieros, pues evidentemente necesitarán de conocimiento de tecnología de automatización de almacenes, soluciones de tecnologías de la información en todo el ámbito del transporte y, evidentemente, un enfoque clarísimo a la mejora, ¿no? Los equipos digamos, de ingenieros de automatización logística, pues lógicamente estarán compuestos por las personas que dinamicen y también pues, por otras personas que administren y ejecuten pues, todas las tareas operativas que esto va a implicar. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en la implementación de nuevos procedimientos, en la realización de capacitaciones para el personal, en el mantenimiento de la documentación, en la revisión de todas las formas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a dar pie a infinidad de roles, que esto sí que los veo como una evolución natural de los roles a los que estamos más acostumbrados en nuestro entorno actual, ¿no? En nuestro entorno más. Bueno, pues ya veis que he profundizado mucho en los desafíos relacionados con la adecuación de las personas a esta nueva realidad. He hablado de medidas operacionales, tácticas y estratégicas vinculadas también con todos estos nuevos retos. Y por último, y como gran desafío también, está el desafío de la cooperación, ¿no? Y cooperación a todos los niveles, cooperación a nivel público-privado, cooperación vertical entre todos los actores de la cadena de valor, ¿por qué no cooperación horizontal entre lo que siempre hemos llamado, ¿verdad?, competidores, pero yo ahora llamo coopetidores? Bueno, iniciativas como, por ejemplo, nosotros que estamos en Aragón, como sabéis, pues tenemos aquí el clúster logístico de Aragón Alia, que hace una labor, a mi modo de ver, extraordinaria en ese sentido, en el ánimo de aunar esfuerzos. Pues bueno, la idea de la cooperación me parece fundamental, me parece un enorme desafío, ¿no? Ahí es donde nosotros, Zaragoza Logistics Center, pues queremos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y por eso, pues muy rápidamente, pues os voy a pasar a describir pues, cuáles son nuestras potencialidades y todo lo que, digamos, podemos ofreceros, y no solo podemos, sino que estamos deseando ofreceros, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es generar conocimiento. Somos un instituto de investigación y un instituto de educación en logística y gestión de la cadena de suministro. Y siempre digo lo mismo, somos una fundación, es decir, no tenemos ánimo de lucro. Lo que pretendemos es transferir conocimiento a la sociedad. Y la verdad es que es una maravilla trabajar en un entorno así, porque lo que pretendemos es eso, lo que pretendemos es ayudar. Somos un centro afiliado al Massachusetts Institute of Technology y a la Universidad de Zaragoza. Dependemos del Gobierno de Aragón y, de hecho, somos consecuencia de las iniciativas que se adoptaron a nivel autonómico pues hace ya más de 20 años, cuando la Administración consideró que la propia ubicación de nuestra comunidad autónoma pues, nos convertía en un actor privilegiado para digamos, todos los flujos logísticos a nivel nacional e internacional. Como veis, bueno, como dice el refrán, quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, ¿no? Entonces nosotros pues, tenemos la grandísima suerte de estar cerca pues, de dos instituciones de enorme prestigio, ¿no? Y eso indudablemente nos facilita la vida, ¿no? Tenemos dos grandes líneas de actuación. La primera de ellas es la investigación. Ahí veis todas las líneas en las que actualmente el centro está trabajando. Somos, y nos enorgullecemos de ello, la institución española que más proyectos europeos relacionados con la logística ha gestionado estos últimos años. Somos un partner, yo diría que fiable, un partner especializado para todos aquellos de vosotros que queráis emprender actividades de innovación vinculadas a los procesos de la gestión de la cadena de suministro.
y desde ya nos brindamos a hacerlo. Nuestro equipo de investigadoras es absolutamente espectacular. Sus resultados, pues bueno, las avalan y es muy frecuente que participemos tanto en proyectos públicos como en proyectos privados. De manera que cualquier iniciativa al respecto pues, será tremendamente bienvenida y la recibiremos con los brazos abiertos y la trataremos pues, con todo el cariño del mundo, ¿no? La otra pata importante, ¿no?, de nuestro centro es la educación. Básicamente tenemos 4 grandes líneas. Bueno, no voy a profundizar mucho en alguna de ellas. Por ejemplo, en la escuela de doctorado tenemos escuela de doctorado vinculada a la Universidad de Zaragoza. Tenemos también formación in company, y esto sí que os puede resultar interesante, la formación ejecutiva. Nosotros, pues lógicamente, no somos un centro de formación ad hoc. Nosotros somos un centro de formación que estamos tremendamente especializados. Nosotros lo que os ofrecemos es soluciones concretas a vuestras necesidades de conocimiento en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro. Yo qué sé, ¿qué es el blockchain y qué puede suponer a mis cadenas logísticas? Lo que refería hace unos minutos, ¿no? ¿Cómo puedo medir la huella de carbono de mis procesos y cómo puedo minimizarla? Bueno, pues formaciones específicas en todos esos campos, pues estamos muy acostumbrados a darlas in company o bien en nuestras propias instalaciones, que son instalaciones magníficas que tenemos aquí en Zaragoza, ¿no? Bien, y aparte de eso, pues tenemos 2 másters, un máster internacional tremendamente prestigioso, en el cual pues, bueno, tenemos alumnos de alto perfil y de los 5 continentes, y luego el máster pues, que tengo el gusto de dirigir, que es el MDSC, Máster en Dirección de la Supply Chain, que es una formación que se imparte en castellano, 90%. Es una formación que tiene lugar entre los meses de septiembre y de mayo. El claustro de profesores es verdaderamente espectacular. Los contenidos del temario están en constante evolución, pues ya estamos preparando un poco la actualización para el próximo curso 23-24, y es un máster que está concebido para distintos perfiles, para recién egresados, pero también para profesionales en activo. Y de hecho, es un perfil de alumno que nos interesa muchísimo, y desde ya animo a las empresas que nos estáis viendo a que, si dentro de los planes carrera de vuestros empleados pensáis que el profundizar en sus conocimientos en gestión de la cadena de suministros puede resultar útil, pues me brindo ya desde ya a estudiar digamos, las circunstancias de cada uno de vosotros para daros el tratamiento, digamos, a medida que necesitéis. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a lo que comentaba hace un momento. Porque tenemos vocación de servicio, porque queremos transferiros conocimiento, porque queremos que vuestros profesionales sean los mejores profesionales y que sean capaces de hacer frente a todos estos retos enormes que he venido refiriendo en los últimos minutos. Así que, bueno, pues con este mensaje acabo, ¿no? Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os dejo con nuestros datos de contacto para todo cuanto necesitéis. Me brindo absolutamente, como ha hecho Susana al comienzo de su intervención, a ampliaros las distintas formas que tenemos de colaboración con empresa. Por ejemplo, y aprovecho y lo comento de pasada, en el marco de nuestros másters tenemos trabajos final de máster que consisten en proyectos reales, con empresas reales como las vuestras, y que en unas condiciones tremendamente ventajosas os permiten hacer frente a proyectos de envergadura, a proyectos con fuego real. Y eso es soportado tanto por nuestro equipo de tutores como por los alumnos del máster, ¿no? Es un ejemplo más de las posibilidades de colaboración que ofrecemos a las empresas, ¿no? Por eso, y ya digo, insisto en ello, tenéis ahí a vuestra disposición la información de contacto, tanto lo que es el número de teléfono como la dirección de correo electrónico, y bueno, ahí estamos, para ayudaros y para entre todos, pues, digamos, conseguir, ¿verdad?, que pese a esa incertidumbre del entorno con la que comenzaba, pues salgamos adelante como sociedad y lo hagamos entre todos con ese espíritu de colaboración en el que he insistido en varias ocasiones. Muchas gracias, feliz jornada y os espero en la próxima.